Hola, soy el profesor Emilio Martí y estamos en Matemáticas en la FINES. El tema que nos toca hoy día por analizar son las discontinuidades, pero antes de analizar las discontinuidades o clasificarlas en cierto tipo, vamos a acordarnos un poquito cuando una función era continua, ¿ya? Entonces, una función es continua en un cierto punto A. Esto se llama una continuidad puntual. No estamos haciendo un análisis global de todo el dominio, nos estamos concentrando en la continuidad en un cierto valor. Se deben cumplir tres condiciones. La primera es que ese valor A debe pertenecer al dominio de f. Ya, ¿cómo uno se asegura que ese punto se encuentra en el dominio de f? Simplemente obteniendo o analizando la existencia de la imagen. Si el punto puede ser reemplazado en la función, tiene imagen, y si el punto tiene imagen, es un punto que se encuentra en el dominio de la función. Primera condición de continuidad. La segunda es que el límite, cuando x tiende a A o x se aproxima a la A, de la función exista. Aquí hay que empezar a trabajar con toda la teoría de límite en términos de su desarrollo, procesos de compresión de cuadrados, factorizaciones, algunos conceptos de raíces con racionalizaciones, cambios de variables, si la función es trigonométrica con algún límite trigonométrico fundamental, pero hay que analizar la existencia del límite. El límite debe existir, segunda condición de continuidad. Y la más importante, que es la tercera, es que el límite, cuando x tiende a de la función, o sea, el hipotético valor que yo haya encontrado en la condición B debe coincidir, debe ser igual al valor encontrado en el punto 1 o en el punto A. Estas son las tres condiciones que se deben cumplir para que una función sea continua en un punto. Si alguna de estas condiciones no se cumple, estamos en presencia de que la función no es continua, ¿ya? Por ejemplo, unos ciertos gráficos. Podríamos tener una función, por ejemplo, de esa forma. Pensemos que ahí tengo un pequeño orificio. Esa función no es continua simplemente porque no satisface la condición 1. Si ustedes buscan la imagen de la, una forma de buscar imágenes es levantar paralelas al eje Y. Si las paralelas con el eje Y cortan la curva, hemos encontrado la imagen del punto. Y en este caso la función nunca corta la función ni en la parte superior ni en la parte inferior. Así que este es un ejemplo claro en donde no existe f de a y vamos a decir que la función no es continua en ese punto, ya que no satisface una de las tres condiciones. Una segunda opción es que tengamos una función así, hacia arriba, que tengo el punto A. Ya, esa función es un poquito más complicada en términos de su análisis de continuidad, porque analizar la no existencia de la función en el punto significa simplemente no encontrar la imagen. Esta función tiene un salto acá. Este salto hace que la función no tenga límite, ¿sí? Tiene un salto pequeño, digamos, en términos gráficos, pero puede ser más amplio. Aquí lo que no tengo es el límite no existe. Y para eso lo más sencillo es analizar los límites laterales. Si ustedes se acercan por la derecha de la, el límite pasaría a ser ese valor. Si ustedes se acercan por la izquierda de la, su límite vendría siendo ese valor. Por lo tanto, lo que se satisface para este tipo de gráfica es que el límite, cuando x tiende a por la derecha de la función, no es igual, no coincide, no es el mismo valor, al límite cuando x tiende a la por la izquierda. Y al suceder esta condición, aseguramos que la función no tiene límite. Y si no tiene límite, no cumple la condición 2. Por lo tanto, esta es otra gráfica en donde uno puede visualizar la no continuidad de una función en un cierto punto. Ya, y lo otro, que sería como el caso 3, que tengamos una gráfica borremos acá un poquito, vamos a hacer un círculo ahí, vamos a poner un punto arriba y vamos a continuar para allá. ¿Ya? Pensemos que ese sigue siendo el valor A. Ya, esta gráfica no tiene un salto, como el caso 2. Sí tengo imagen del punto, porque si ustedes empiezan a levantar
una paralela al eje Y, cuando tocan, van a tocar ese punto. No tocan la curva visualmente, pero al final lo que pasa con la curva es que aquí están todos los puntos de la curva, aquí avanza la curva, avanza, 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 va la secuencia de puntos, llega hasta ahí, tiene un mini salto, no es un salto tan grosero como ese. Esta es la imagen del punto, que la vamos a poner acá como f de a, y después uno baja y continúa con la función. Por lo tanto, esta función satisface la condición 1, o sea, tengo la existencia de la imagen del punto. Visualmente no se encuentra en la curva, pero es un punto de la función. Sí posee límite, porque si ustedes se acercan por la derecha, o se acercan por la izquierda, que en el fondo sería tendencia por la derecha, tendencia por la izquierda, nos estamos acercando a ese punto. Recuerden que el límite es una aproximación, así que el hecho de que no tenga la imagen del punto sobre la curva no me está diciendo que el límite no exista, porque al final no necesito estar encima del punto, me estoy aproximando al valor A. Entonces, tanto por la derecha o por la izquierda se produce esta tendencia en la gráfica, y esa tendencia en la gráfica me está entregando este valor que está acá. Ese valor que está acá va a corresponder al límite de la función en ese punto. Por lo tanto, tengo límite. Pero no se cumple la condición 3, porque el límite de esta función en el punto A, según lo que expliqué recién en la gráfica, vale L, pero L no coincide con la imagen del punto y simplemente no coincide porque la imagen del punto se encuentra fuera de la curva. Por lo tanto, cumple la condición 1, cumple la condición 2, no cumple la condición 3 y por lo tanto la función no es continua en ese punto, no tiene una continuidad puntual. Por lo tanto, acá tenemos las tres posibles gráficas comunes que digamos, se acostumbran a visualizar en términos de poder recordar cuando una función es continua. Recordemos entonces que debe existir la imagen del punto, debe existir el límite, y lo que encontré en el límite del punto B va a tener que ser igual a la función evaluada en el punto que fue lo obtenido en el punto A. Esta gráfica me asegura la no existencia de la imagen, entonces no cumple la 1, no es continua completa. Acá tengo un salto, por lo tanto el límite no existe por el efecto de los límites laterales. Este es el resultado del lateral derecho, este es el resultado del lateral izquierdo. Claramente no son iguales porque tengo ahí un salto, así que no se cumple la condición B, no es continua en ese punto. Y el caso 3 satisface la 1, la imagen se encuentra en la gráfica, digamos, pero visualmente no dentro de la curva, no encima de la curva, se encuentra por fuera, pero corresponde a la imagen del punto. El límite existe y se fundamenta en términos de los límites laterales. Si no tengo un salto, vamos a tener la existencia del límite, cosa que ocurre en el ejemplo 3, y no se cumple la condición 3 porque el límite, que en el fondo es L, que es justamente donde se encuentra ese orificio, no coincide con la imagen del punto que se encuentra un poco más arriba. Aquí tenemos las tres condiciones para que la función sea continua y cada una de estas gráficas me está eliminando alguna de las tres condiciones y obviamente provocan que la función no sea continua. Lo que vamos a ver a continuación sabiendo que la función no es continua, ¿qué es lo que necesito para convertirla en continua? Eso es lo que se llama discontinuidades reparables o irreparables, o evitables o inevitables, ¿ya? Pero este fue un pequeño repaso de continuidad, ¿ya? Volveremos a efectos de discontinuidades.